Vamos a seguir con la segunda presentación, que es de Eduardo Gaitán. Eduardo viene de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el título de su presentación es Entre martillos, indios y principales, masculinidades en aguas de Guerreras. Gracias. Bueno, las coincidencias que voy a tener son varias. Me voy a centrar principalmente en agua. ¿Sí? No hablar más fuerte, ¿no? ¿Ya? La problemática de la identidad en la narrativa de Arguedas ha sido ampliamente explorada en la variable étnica y social, pero no se ha puesto el mismo énfasis en la variable de género. Pienso que la descripción de este componente identitario enriquece la comprensión de una identidad compleja descrita sobre el par. En este sentido, mi análisis explora cómo el narrador y los personajes de agua, pero de modo especial los escoleros, no voy a tener tiempo suficiente para desarrollar otros cuentos, van forjando identidades masculinas determinadas en un marco de pugna por el poder y la subversión del orden en el contexto social dicotómico de comunidades nacientes. Afirmo que agua se configura como un conjunto orgánico de relatos, en el cual los narradores personajes no solo viven el tránsito de una identidad blanca, misti, a una identidad india, de niño a Magda, ¿no? Como Cornejo Polar lo dijo ya hace bastante tiempo, no es ese tránsito identitario solo niño, Magda, sino también muestra el dramático tránsito de la identidad masculina, un proceso original de niño a adolescente y a hombre. Este es un viaje clave y articulador del primer libro de Arguedas. En este trabajo entiendo la masculinidad como una configuración de práctica dentro de un sistema de relaciones de género. Por esta razón es un consenso afirmar que no existe una sola forma de masculinidad, sino varias en tiempos y espacios culturales particulares. Es decir, que tanto se elabora y actualicen actos performativos para intentar definirlas se debe considerar los factores de clase, edad, raza o preferencia sexual. Los estudios sobre masculinidades han organizado tres grandes tipos de masculinidades que se definen y se sustituyen mutuamente. Estas son hegemónicas, dominantes y subalternas. En los cuentos de agua opto por definir la masculinidad de los hacendados como dominante y no como hegemónica. Esta masculinidad dominante es modelada por los hacendados don Braulio en agua, don Cipriano en los escoleros y don Froilán en Guardia. ¿Cuál es la diferencia entre una masculinidad hegemónica y dominante? La hegemónica es aquella que se constituye normativamente, es corrientemente aceptada por un conjunto de hombres. Es un modelo aspiracional, al que todo hombre aspira en su sociedad. Por el contrario, la masculinidad dominante es la que se sostiene y usa los medios de la violencia, ¿no? Dos patrones se derivan de esta situación. En primer lugar, muchos miembros o grupos privilegiados usan la violencia para sostener su dominación. Hay una justificación en este ejercicio, ¿no? Un derecho. Hombres se sienten autorizados por una ideología de supremacía. Este es el caso de los hacendados en el mundo de agua. Frente a esta masculinidad dominante surgen masculinidades subalternas que intentan subvertir el orden y el poder a partir de la insurgencia. Este sería el caso de Pantaleón y Ernesto en agua. O son rebeldes, como Juan y Teófanes en los escoleros, o por el contrario no se atreven a intentar un modo de acción. Es el caso de Tutu y Ernesto en Guarmacuyay. Todos los relatos tienen un mismo programa narrativo, que es afrontado de diferente manera, pero con un mismo saldo negativo para las entidades subalternas, es decir, el poder no va a poder ser subvertido. Una característica común en estos personajes es que construyen su identidad de género masculina a partir de la negación u oposición a la imagen del principal. El lugar privilegiado que ocupa este es el centro de disputa de todos los relatos, ¿no? Si imaginamos un espacio, en el centro están los principales y alrededor van a estar los masculinidades subalternas de los tres relatos intentando subvertir ese orden. El impulso que subyace es la búsqueda de justicia en el orden de las cosas. Si Pantaleón y Tutu en agua muestran una masculinidad consolidada, en el resto de personajes, narradores como Ernesto, Juan, Banco o Teófanes, el denominador común será el tránsito vital de la adolescencia a un estado de maduración más próximo a la hombría.
Es decir, Arguedas pondrá énfasis en el proceso liminal de la construcción de la masculinidad, cómo estos adolescentes se van haciendo hombres bajo la sombra asfixiante del principal. A continuación hablaré brevemente de la masculinidad dominante principal y luego entraré a ver cómo estos adolescentes se hacen hombres, entre comillas. En los tres relatos, la figura del principal es el eje articulador de las demás masculinidades, es decir, la construcción de las identidades subalternas pasa por interacción con él, ya sea obedeciéndole, temiéndole, rebelándose o enfrentándolo. Esta masculinidad es dominante, pues si bien su presencia en la memoria es densa, no constituye un modelo de masculinidad hegemónica, pues las subjetividades del conjunto de hombres subalternos no representan un horizonte a imitar, una narrativa por la cual transitar, alguien a quien emular, un ideal aspiracional, como puede ser en los espacios urbanos. No hay modelos de hombres que mal que bien mucho queremos ser. Aquí no. Hay que enfrentarse a este hombre y derrocarlo. Las masculinidades subalternas protagónicas intentan construir una identidad de género negando, aboliendo y diferenciando de los principales. Los principales encarnan un patriarcado en el sentido más tradicional y ortodoxo y radical. Cito a Rousseau, sistema derivado de la legislación griega y romana en el cual el jefe masculino del hogar tiene un poder absoluto, tanto legal como económico, presumiendo de ambos sexos. Cierro cita. Los principales de los cuentos de agua no solo detentan el poder autoritario y violento sobre los demás a partir de la constitución de una masculinidad monolítica, sino que este poder es exclusividad y privativo de aquel. En contraste con los espacios urbanos contemporáneos, en el espacio rural andino de las primeras décadas del siglo XX, la masculinidad dominante no se presenta como un horizonte aspiracional democrático. La principal razón es que el sistema patriarcal, encarnado por la figura principal, basa su poder en el ejercicio autoritario, exclusivo y excluyente de la violencia. A continuación voy a ver cómo los personajes adolescentes de estos cuentos construyen su identidad masculina. En este apartado debemos diferenciar dos conceptos que me parecen muy importantes: virilidad y hombría. No son lo mismo. Mientras la virilidad se presenta como natural, universal, invariable, como el núcleo básico de la masculinidad, sexualidad activa, fuerza física, ya que los varones nacen con órganos sexuales masculinos y poseen mayor grado de fuerza en relación a su par femenino, la hombría se representa como un producto cultural, en el cual los significantes claves son fortaleza, vigor y valentía. Es un estatus que todo hombre debería alcanzar para ganar el título de hombre de bien, respetable, honorable. La hombría se define, por ejemplo, con la responsabilidad frente a la familia y la capacidad de trabajar para sí y para los otros. Se confirma a través del reconocimiento del grupo de pares y del mundo institucional. Estas definiciones de virilidad y hombría las he tomado de Norman Fuller. Los escoleros, uno de los cuentos de agua, narra los avatares de Juan, Teófanes y Banco en defensa de una vaca, la gringa. El elemento de disputa por los hombres continúa siendo un objeto de connotaciones femeninas. El padre de Teófanes ha muerto y la vaca se ha convertido en un bien valorado económica y afectivamente dentro de la familia. La viuda ha sido hostigada por don Ciprián, el principal, para que se la venda. Precisamente la defensa de la vaca motiva la necesidad de Juan, el narrador personaje, Teófanes y Banco, de construir apremiantemente su hombría. Cito: don Ciprián va a matar seguro a la gringa. Su alma de diablo se ha encaprichado. Yo, Teofacha, Banco, martillos, nomás somos. Como hormiga negra somos para el patrón, chiquitos. De dos surriagazos ya no hay martillos. Cierro cita. A diferencia de Abu y Warmakuyay, en el que aparecen figuras masculinas viriles, ya constituidas a nivel biológico como hombres que se enfrentan, el caso de Pantaleón, o le temen al principal como Kuku, en los escoleros tenemos estos escolares adolescentes, no solo de debilidad, sino también de hombría. Estas carencias dificultan cualquier acto de rebeldía, emancipado o subversiva. Asimismo, si en Agua Ernesto tiene en Pantaleón un referente para construir su masculinidad, en el presente de los escoleros no existe referente alguno en la comunidad, pero sí en el pasado. Los escoleros, es decir, Juan, Banco, recuerdan la gesta heroica de Pascual Pumayaui, quien se enfrentó en defensa de una laguna y fue baleado por don Cipriano. Cito: ¿te acuerdas, Juancha, de don Pascual Pumayaui? Regresó de la costa y quiso levantar a los acolas y a los lucanas contra don Cipriano.
Don Pascual era comunero rabioso, comunero valiente, odiaba como enemigo a los principales, pero los escuelas son maulas, son humildes como gallo cabestro. Le dejaron avaliar en Jatuncocha a Don Pascual. Él quería tapar la laguna para los comuneros contra el principal, pero Don Cipriano tumbó de espaldas sobre el barro de Jatuncocha y en el mismo pecho le metió una subalita. Cierro cita. Este pasaje rememorado por Teófanes nos remite inevitablemente a Pantaleón y su enfrentamiento a Don Braulio en Agua. Pantaleón y Pascual no solo encuentran similitud en el parecido de sus nombres, también en la defensa de un mismo recurso, su trágico y violento final. Regresando a los adolescentes. Entonces, si la carencia de virilidad, pero sobre todo carencia de hombría, es parte de la identidad de Juan, Teófanes y Banco, ¿qué hacen ellos para cambiar ese estado? A diferencia de las mujeres, para los hombres los límites entre niño, adolescente y hombre no están claramente limitados por un hecho biológico. El adolescente, proyecto de hombre, en las sociedades tradicionales debe pasar por duros rituales de iniciación y debe siempre estar garantizando su estatus de hombría. Esta idea la cojo de Elizabeth Badinter. Por esta razón, la clave del relato está en el juego, que resulta siendo un proceso de ingeniería corporal subjetiva, es decir, un poderoso rito de pasaje. Los escoleros están poblados de juegos como el Vicuyo o el Cuchimanzai, que no son simple divertimento, un fin en sí mismo, sino es un ejercicio constante de pruebas para ir dejando de ser martillos, es decir, niños, y ser magos, entre comillas, hombres de verdad. O en su defecto, ir modelándose a partir de las pequeñas victorias lúdicas. En relación a los escoleros, Silverio Muñoz propone que esta práctica lúdica dota de conciencia a los adolescentes para su respuesta crítica en lo social, ante los abusos del principal. Pero no solo debemos concebir estos juegos como una forma de despertar conciencia social, sino fundamentalmente como ritos de iniciación masculina, que tienen por objeto ayudarnos a cambiar su estatus y su identidad, para que puedan renacer como hombres. Muy bien. Entonces, dos juegos que aparecen en el cuento de Arguedas son el Vicuyo y el Cuchimanzai. Los escoleros inician con Juan y Banco jugando el Vicuyo, un juego que consiste en lanzar un afilado planeador hecho de las hojas de maguey y hacerlo atravesar el río Guapamayo. Banco es el adolescente que mejor ha ido modelando su hombría. Él es el líder, mayordomo y referente del grupo, pues para ojos de sus pares ya no es uno de ellos. Cito: era el escolero campeón de Vicuyo, gordinflón, con aire de hombre grande, serio y bien aprovechado en leer. Bancucha era el maxa en la escuela. Nosotros los jurados éramos martillos nomás, y él nos mandaba. Cierro cita. El juego da prestigio al ganador, en especial si se vence al más magta. A pesar de sentirse menos que Banco, en desigualdad de posiciones, Juan se impone. Cito: levanté mi Vicuyo, me agaché, colgado por el brazo, hice una reflexión rápida, me estiré como un arco con toda mi fuerza y arrojé el Vicuyo. Recto en plano se lanzó silbando y fue a caer al filo sobre el barranco de frente, a 20 metros del río. Cierro cita. Esta proeza no va a poder ser alcanzada por Banco, ¿no? El haber performado mayor destreza lo dota tanto de debilidad, ha mostrado la fuerza inherente de su masculinidad latente como de hombría, pues le ha demostrado a su par que está en la capacidad y destreza para vencerlo en un ritual que demanda práctica. Esta pequeña victoria de apariencia insignificante es tan densa en significados para la construcción de la identidad de género que Juan ha herido y ha puesto en entredicho la jerarquía y el prestigio de este grupo. Finalmente Banco acepta su derrota con ironía. Cito: Juancha, desde tiempo has estado alcanzándome, eres muy magta. Si mañana o pasado no es igual, lo vas a ser primero mi quiero de acuerdo. Cierro cita. Este juego, en apariencia simple y anecdótico, le ha permitido a Juan transitar de martillo a magta a los ojos de un adolescente autorizado como Banco. Juan se ha iniciado en uno de los tantos rituales que le irán calibrando para el modelado y la afirmación de su identidad de género inciertos. Pero recordemos, ¿para qué quieren ser hombres ellos? Para derrocar al principal, a partir de la violencia física. Hacia la entrada del epílogo se muestra otro juego, el Cuchimanzai, traduciendo amansar cerdos, amansar chanchos. Este juego, más colectivo y público, por tanto más decisivo y trascendente que el Vicuyo, consiste en juntar a todos los cerdos del pueblo en el pozo de la plaza y dejar al más grande para que Banco lo domine. La ausencia del principal será una vez más el momento propicio
propicio para las libertades, en este caso para modelar las destrezas propias de los hombres. Cito: nosotros los escoleros de colas corríamos por las calles buscando chanchos mostreños con la cara al sol, libres, felices, porque el diablo de Acol estaba lejos, el diablo es el principal. Los otros mistis eran nada, calatos, rocosos, solo cuando estaban borrachos y al lado de los estudiantes se hacían hombres y abusaban. Cierro cita. El cerdo más grande es el chancho rubio de doña Felipa, la anciana beata del pueblo. Cito: por su tamaño pareció un burro maltón, tenía una trompa larga, casi puntiaguda, orejas anchas como hojas de calabaza, y cuando corría esas orejas sonaban igual que matrancas, pero era flaco y chúcaro, cabizbajo y traicionero. Cierro cita. El encargado de llevarlo al pozo es Juan, el que va secundando el estrés masculino a Banco. Finalmente se produce la lucha entre Magda, Banco y el animal. Cito: el cuchi barría el suelo con el cuerpo del Banco, pero el Magda de repente puso una pierna sobre el lomo filudo del cerdón, se enderezó después y cruzó las piernas sobre la barriga del cuchi. Ya casi al llegar a la esquina, el cerdón se tumbó cansado. Banco rodó por encima de la cabeza del chancho y cayó de pecho al suelo, pero se paró ahí mismo, levantó el brazo derecho y empezó a danzar silbando la tonada del taita bonito. Era un danza, padre. Cierro cita. Banco doma, dirige, danza y todo lo hace con la misma sobresaliente destreza. No existe en la comunidad un referente igual. La comparación solo es posible con un referente externo. Cito: pero el mayordomo de los escoleros Acolas era de raza, tenía el corazón de los comuneros, Guanapampa, indios lisos y bandoleros. Cierro cita. La potencia de la masculinidad de Banco puede incluso resultar desbordante a los códigos de convivencia. Este despliegue encarna una amenaza para el orden. Recordemos que la masculinidad dominante es privativa del principal, y Banco presagia poner en duda ese estatus con sus destrezas varoniles lúdicas y no a través de la violencia. No obstante, un sujeto social místico pone en contra esta performance de connotaciones subversivas. Un gamonal insulta a Banco, ¿no? Pero nadie le presta atención, porque no estaba el gamonal que en verdad tiene poder. En sus términos, lo que Arguedas parece proponer es como el género, en tanto estrategia de supervivencia, es una representación que conlleva consecuencias claramente definitivas, porque en la ruptura o en la repetición subversiva de un estilo se halla la posibilidad de transformarlo. En los escoleros, los límites representacionales de la masculinidad subordinada son delimitados a razón de mantener y garantizar el sistema de hacienda encarnado por el principal. Aquel que sobrepase aquellos límites implícitos de la masculinidad será castigado, ¿no? Como quisieron castigar a Banco por ser, entre comillas, un hombre más logrado. No obstante, Banco está en un proceso liminal, no ha culminado su desarrollo para ser hombre. Un anciano de la comunidad es teofórico, el muchacho va a resultar. Cierro cita. En este sentido, el cuerpo y la performatividad de Banco se nos presenta como una encarnación de posibilidades a la vez condicionadas y circunscritas por la concepción histórica. Retomando el conjunto de agua, Ernesto encontraba un referente ya consolidado en Batallón, y en Guarmacuyay Ernesto no lo encuentra en Puno. En los escoleros, los referentes oscilan entre el pasado frustrado representado por la tragedia de Pascual Pumayauri y un presente expectante representado por la esperanza puesta en Banco. Un modelo real en el presente del relato no existe. Resulta sintomático que en el epílogo, en el momento en que don Ciprián ya raptó la gringa a la vaca, Banco desaparece de escena abruptamente para no aparecer más, sin explicación alguna por parte del narrador personaje. Los únicos que enfrentan al principal y serán castigados por ello serán Juan y Teófilo. Más allá de concebir la ausencia de Banco como una deficiencia en la estructura del relato, que lo es, debemos concebir en consonancia con el gran conflicto del conjunto de agua, la ausencia y el fracaso de los proyectos masculinos subalternos. Entonces, estos chicos están jugando para llevar ese juego a la realidad, ¿no? ¿Y qué? El Ubicuyo, por ejemplo, ¿cómo nos va a hacer más hombres? Agilizando su capacidad de lanzar no solo ese avión, sino de lanzar una piedra. Cuando el principal rapta a la vaca, ellos quieren ir a buscarlo para tirar una piedra en la cabeza, lanzarlo con un Ubicuyo, ¿no? Y matarlo. Pero no se atreven, ¿no? Al final no se atreven, y curiosamente es una mujer la que encarna el rol activo de enfrentarse al principal. Es la viuda, la mamá de Teófanes, la que encara, acusa y le gana el ánimo al principal, ¿no? Sin
sintomático también, ¿no? No son los hombres en agua los que subvierten el orden, sino una mujer la que tiene una pequeña victoria ahí con el principal, porque el principal reconoce que le ha robado la vaca y que él quiere tenerla porque es un principal, porque es el hacendado. Muy bien, para terminar, en definitiva, agua se presenta como un proyecto orgánico que se sostiene en un eje fundamental de múltiples significaciones, las disputas por el poder masculino. Si bien no estamos frente a una novela, los cuentos tienen el espíritu del Bildung Roma. Todos los relatos muestran un ejercicio de aprendizaje, el tránsito de la adolescencia hacia el renacimiento como hombres, el despertar de una conciencia sobre los abusos del poder y de su lugar en el mundo. Siempre desde la perspectiva de adolescentes que comparten un mismo perfil de oposición ante los principales. La identidad masculina de estos adolescentes y demás personajes subalternos se construye negando la masculinidad del principal. Además, al tenor de la narrativa indigenista, el final trágico, la derrota del hombre indígena y de los proyectos del hombre indígena, es un correlato con la realidad, es el único final posible, ¿no? Muchas gracias.